Bien, fue viral en redes sociales la broma que hizo el presidente Gabriel Boric, todo esto en el Congreso de Jóvenes Futuro 2024. ¿Qué pasó? Se le preguntó cuántos presidentes usaban el chat GPT. Se preguntó, ¿no? en esta instancia. Y él comentó que hoy día le estaba preguntando al chat GPT algunas cuestiones que tengo que hacer en la pega, como, por ejemplo, dijo él, qué hacer con la UDI. Y en medio de la risa, por supuesto, del público, él dijo que el chat GPT no le dio la respuesta. Por supuesto que la UDI no le pareció muy entretenido este chiste, pero este tema nos lleva a nosotros a preguntarnos, bueno, ¿cómo efectivamente la inteligencia artificial, pero particularmente esta herramienta llamada ChatGPT, puede jugar un rol importante en materia política? Y eso lo queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, Mario Herrera, cientista político, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, quien se encuentra con nosotros ya. Mario, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte y gracias por estar esta tarde en Sin Pretexto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario, vamos a entrar en este tema, pero permíteme porque no me puedo quedar con las ganas de preguntarte, a propósito de nuestra entrevista anterior, nosotros entrevistamos al doctor en Economía y académico además de la Universidad de Santiago, Andrés Navas, en un análisis que él hace de que el 99,9999959 decimales por ciento lo que ocurrió en Venezuela es un fraude. Aplicando, dice él, modelos matemáticos, las cifras no calzan. Desde la ciencia política, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros en la ciencia política estamos acostumbrados a utilizar modelos matemáticos para poder predecir resultados. De hecho, el ejercicio más simple que comúnmente hacemos es tratar de predecir el resultado de una elección. En función de una determinada encuesta, con una cierta probabilidad de falla, tratamos de acertarle a quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor de la respectiva elección. Y cuando uno mira la trayectoria en el largo plazo, esos resultados tienden a coincidir bastante con la realidad. Cuando uno compara, por ejemplo, la última medición de una encuesta con respecto a, de una encuesta seria, por cierto, con respecto al resultado final, existe cierta correspondencia. Entonces, es algo que efectivamente nosotros hacemos desde el punto de vista de la ciencia política, que no es tan bien visto muchas veces desde el punto de vista de las matemáticas, pero que forma parte del cálculo de las probabilidades. Ahora, eso evidentemente tiene una serie de consecuencias. O sea, cuando uno hace un análisis desde las ciencias sociales, en las ciencias sociales los fenómenos por naturaleza son complejos, son fenómenos que son difíciles de medir, de capturar, y donde hay un factor que nosotros no conocemos, un factor desconocido, que siempre es muy importante, siempre es algo que está presente. Ahora, en el caso de esta estimación del modelo de tratar de predecir este resultado de Maduro, claro, son distintos modelos que se aplican, y las estimaciones van desde la que tú acabas de comentar a otra que la probabilidad de que esto ocurra es 1 en 10.000 millones, o sea, que es una probabilidad realmente baja de que ese porcentaje de votos coincida con la cantidad de votos que efectivamente obtuvieron, y que no tenga ningún decimal hacia el lado. Entonces, eh, un evento, por más improbable que sea, normalmente uno suele decir en ciencias sociales que si un evento es improbable, lo más probable es que no ocurrió, porque la cantidad de factores que pueden estar explicando eso son cercanas a millones, cercanas al infinito. Uno nunca termina de conocer la realidad en toda su complejidad. No, muy interesante lo que haces y el aporte. Quiero preguntarte, Mario, ya entrando en materia respecto de este juego que hace en el fondo el presidente Gabriel Boric cuando dice que le pregunta al ChatGPT, ¿qué hago con la UDI? Porque si tú al ChatGPT le preguntas por la UDI, ¿qué es la UDI? Te va a dar pero así un testamento de qué es la UDI, o sea, un verdadero manifiesto de cuando se formó, quiénes son sus principales líderes, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero claro, la pregunta es más compleja, porque ¿cómo le puedes pedir a la inteligencia artificial que ayude a resolver un conflicto político que ya para los seres humanos es difícil de resolver? Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú el aporte que tiene la inteligencia artificial y particularmente el chat GPT en la política? Sí, puede tener un aporte, y puede tener un aporte en dos sentidos. Primero, hay que entender A cuál ver, es la función del ChatGPT, cuál es la función de la inteligencia artificial. La función de la inteligencia artificial no es entregarnos información. Para eso tenemos buscadores, tenemos Google, Yahoo, etcétera. Tenemos buscadores que nos permiten encontrar esa información. Más bien, el aporte de la inteligencia artificial está determinado por la capacidad de tomar decisiones. Y esa capacidad de tomar decisiones va a estar siempre permeada por la cantidad de información que tenga el algoritmo de la inteligencia artificial. Entonces,
normalmente cuando nosotros recomendamos utilizar este tipo de herramientas, lo que siempre decimos como advertencia es Ujú. que es uno el que le tiene que dar la información, es uno el que le tiene que dar la información de contexto, los datos de la situación, etcétera. Y en el mejor de los casos, lo que hace la inteligencia artificial es ofrecerte escenarios posibles, escenarios en los cuales existe una respuesta determinada, existe una distinta. Probablemente ahí el error del presidente fue efectivamente ese, no darle suficiente información de contexto o no darle suficiente información sobre la contingencia como para que pudiera resolver algo. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener con la inteligencia artificial. No hay que darle el espacio a la creatividad, y lo digo con muchas comillas creatividad, porque evidentemente es una máquina, pero no hay que darle ese espacio porque en definitiva la respuesta que nos va a dar es una respuesta que no se va a acercar necesariamente al contexto que nosotros deseamos. Eh, yo y muchos trabajamos con ChatGPT y lo hacemos precisamente así. Tenemos perfiles asociados con tareas que tienen que desarrollar este algoritmo, pero esa tarea siempre está asociada con la información que nosotros les vamos a entregar, la información que nosotros vamos a aportar para que desarrolle un determinado producto. Y también, es como el segundo efecto esperado, hay que entender que el ChatGPT no es un solucionador de problemas, es más bien un planteador de escenarios frente a una toma de decisiones. A ver, pero hagamos el juego. Si tú planteas, lo entiendo muy bien, ¿no? Que hay que darle herramientas, elementos al chat GPT, porque en el fondo no es un oráculo. No es, me compro bueno, también es un ejemplo que lo vamos a poner después. Me compro una marca de auto o me compro otra marca de auto, evidentemente que, claro, ahí hay información objetiva que el chat GPT sí te puede entregar. Pero cuando hablamos de un problema político, ¿no es cierto?, que tiene muchas subjetividades también, ¿qué elementos tendría que haber o debiera, suponte tú, si volvemos al presidente Gabriel Boric, entregar el presidente para que el ChatGPT pueda resolver mejor su pregunta o dar una mejor respuesta? Sí, contexto de quién es él primero, de que cuál es la decisión que él tiene que tomar, cuáles son las alternativas que él considera como alternativas válidas y cuál es la información que hay con respecto a los actores, cuál es la posición de, si es que la UDI tiene una posición que es única, si es que dentro de la UDI conviven dos almas que son distintas, o más de dos almas, cuál es la relación de la UDI con respecto al resto de la oposición, con esta oposición que representa republicanos y la oposición que también representan ciertos sectores de centro-derecha, y darle elementos también del interés propio que él tiene, o sea, del interés de si lo que quiere es sacar adelante una reforma, si lo que quiere es subir en términos de aprobación, proyectar una presidenciable o todas las anteriores. Entre más información le entreguemos, mejores decisiones y mejores alternativas nos va a entregar. Eso opera igual que en la vida cotidiana. Siempre nosotros decimos que los individuos toman mejores decisiones cuanta más información tienen y cuanta de mejor calidad esa información también. Exactamente. Y por lo tanto, yo quiero preguntarte lo siguiente, para entender de qué manera, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial y el chat GPT nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿Cómo lo observas tú? Porque hay temas tan importantes como la empatía, la ética, los valores humanos, ¿no? ¿De qué manera una máquina puede asimilar todo aquello y que aquello se vea plasmado en una respuesta satisfactoria? Sí, hay dos cosas ahí. Hay una consideración ética desde el punto de vista de qué es lo que nosotros le estamos entregando al programa. Hay mucho miedo con respecto a la inteligencia artificial desde el punto de vista de que alguien podría decir, oye, si un presidente que está tomando decisiones en función de ChatGPT, bueno, esa información la tienen los creadores del ChatGPT también, que saben que hubo una persona que preguntó cuál es la relación con la UDI, etcétera. Y ahí la tranquilidad que hay que dar es que en general este tipo de programas lo que hacen es tomar los datos de manera general. O sea, no van a individualizar la opinión de alguna persona o lo que le pide alguna persona, sino que más bien van retroalimentando el algoritmo que ellos tienen para ir mejorándolo en el largo plazo en función de una generalidad de las conversaciones. El propósito no es individualizar al presidente Boric o individualizar a un determinado académico, a un determinado estudiante, etcétera, sino que más bien ofrecer esa visión más general. Y hay una segunda dimensión ética en esto, que es el tema de Ujú. los límites que tiene el propio algoritmo de ChatGPT. O sea, en comparación con Gemini, en comparación con otro tipo de algoritmos de inteligencia artificial, el de ChatGPT destaca por ser un algoritmo que protege precisamente ciertos valores asociados con el ser humano, ciertos valores asociados con los derechos humanos, ciertos valores asociados con los derechos fundamentales, derechos políticos, etc. Nunca te va a dar una respuesta, salvo que uno lo fuerce mucho, que atente contra la dignidad del ser humano o que tome una decisión que no sea una buena decisión para Interesante. nosotros como seres humanos. Ahora, por supuesto que esto viene siempre con los disclaimers de que algunos de los resultados
estados pueden representar riesgos para la población, etcétera. O sea, hay que tomar las decisiones también o las ofertas que hace con cierta precaución, pero ChatGPT en particular, en comparación con el resto de las inteligencias artificiales, es bastante cuidadosa con ese tipo de cuestiones. Ya, pues eso significa que se ha programado, porque para que se entienda, no es que el ChatGPT por sí mismo resulta ser una persona, o sea, un ente, digamos, que tiene esos valores, sino que aquellos que programaron el ChatGPT le asignaron esos valores, ¿no es así? Así es, o sea, yo los invito a hacer el ejercicio, tomar y preguntarle qué es preferible, si una democracia o una dictadura, y siempre te va a responder que es preferible una democracia que una dictadura. Cualquier decisión que sea de ese tipo, con un dilema ético, siempre va a tomar la posición que es la posición que respeta derechos humanos, que respeta los valores de la sociedad moderna. Y esa es la atención que está también puesta sobre la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Quiénes son los que fabrican los algoritmos? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para sacar, o sea, para que efectivamente los sesgos de género, de clase social, raciales, etcétera, etcétera, no se vean reflejados finalmente en estos mismos algoritmos. Conversamos hasta ahora con Mario Herrera, cientista político, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Mario, te quiero contar que el periodista, bueno, le hizo la pregunta al ChatGPT qué hacer con la UDI, ¿ya? ¿Y qué pasó? Mira, estas son las respuestas. Como le decía el chat, bueno, primero, investigar su historia, principios y políticas, participar o realizar activismo político en caso de no estar alineado con los intereses del partido, y al preguntar qué se debe hacer como presidente de la República con la UDI, lo resumió en 4 grandes ámbitos: diálogo y comunicación abierta, construcción de consensos, transparencia y respeto, y finalmente colaboración legislativa. ¿Qué te parece? Sí, es precisamente lo que te decía, esos son los valores de la democracia, la colaboración, el diálogo, la búsqueda de acuerdos. Son los valores que uno esperaría que ChatGPT te responda casi siempre. O sea, salvo que uno, insisto, salvo que uno lo fuerce mucho y de repente se marea un poco, pero en general siempre va a tender al diálogo, siempre va a tener a la colaboración, a la cooperación. Ahora, cuando sigamos avanzando, ¿no es cierto? Porque efectivamente esta es una herramienta que está en proceso de desarrollo también, y por supuesto que se va a ir perfeccionando, en fin. Leí en algún minuto en algún portal extranjero que un periodista había tratado de desafiar al ChatGPT y dijo: voy a partir preguntando por mí. Y claro, el ChatGPT le contesta muchas cosas que estaban correctas, pero había algunas que no lo eran, o que derechamente eran falsas. ¿Cuál es el porcentaje de error y de equivocación, y cuáles son los peligros que eso tiene? Sí, eso ha tenido un momento de evolución, desde la primera versión, que es la versión 3.5, hacia la versión que tenemos ahora, que es la versión 4, y la versión 5, que es la que viene más adelante. Si uno lo compara con la capacidad de razonamiento humano, el 3.5, que era esa versión inicial que efectivamente mentía, es como el equivalente a un niño que estudia en el colegio. El equivalente del razonamiento del ChatGPT actual, la versión pagada, que es la 4.0, es como el equivalente al razonamiento de un estudiante universitario. Y se supone que la versión que viene es el equivalente a una persona con grado de doctor. Entonces va mejorando su razonamiento, su capacidad de discernir información, pero como lo decía al principio, Bastante. la inteligencia artificial no es un buscador de información, no es un buscador de datos. Y de hecho inventa mucho, o sea, inventa bastante. Si uno le pide, por ejemplo, recomiéndame 3 libros para leer el fin de semana, es muy probable que invente alguna respuesta, algún libro que no existe, y te lo puede inventar con nombre y apellido. Y las versiones iniciales del ChatGPT no reconocían el error, no te reconocían que te estaban mintiendo, y eso era algo muy particular de esta inteligencia artificial. Ahora, las versiones más recientes ya han ido corrigiendo eso, y efectivamente, si en algún momento se marea un poco y no te da una respuesta muy precisa o algo que uno sabe que no es cierto, y uno le pregunta, el ChatGPT si te dice, sí, efectivamente, esta información está equivocada. Mario, volvamos a la política, y un poco también aprovechando tu condición de cientista político, conversamos con Mario Herrera, además director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. ¿Cuánto queda para que termine el gobierno? 1 año y medio. Vienen estas elecciones municipales, y ya después ya sabemos que en el último año, particularmente en estos gobiernos cortos de 4 años, el último año ya es un año, entre comillas, perdido para poder eh, lograr desarrollar ya sea el programa de gobierno o políticas públicas. ¿Cómo crees tú que va a ser recordado este gobierno? ¿Cuál será el legado, dirías tú, con lo que hay, con lo que tenemos hasta ahora de Gabriel Boric? Sí, yo creo que este es un gobierno que tuvo dos momentos. Tuvo un primer momento, que es el momento de los procesos constituyentes, el primero y el segundo, el momento del rechazo y un momento de aprendizaje también. Un momento de aprendizaje para el gobierno en el primer proceso constituyente, y un momento de aprendizaje para la oposición en el segundo proceso constituyente. Entonces,
va a ser recordado como históricamente el periodo que más elecciones intermedias tuvo, y eso naturalmente afecta la capacidad de un gobierno para poder llevar adelante su programa. Es distinto si tengo 4 años, de los cuales tengo solamente el último y el penúltimo de elecciones, así sistemáticamente los 4 años tuve elecciones, viniendo además de un calendario que ya era lo suficientemente intenso. Yo creo que este gobierno va a ser recordado además como el presidente más joven, el primer presidente además que no representa las dos grandes coaliciones que nos han gobernado desde el año 90 en adelante, pero ese espacio de legado presidencial es algo que yo creo que realmente lo vamos a empezar a ver hacia el largo plazo, realmente lo vamos a empezar a ver hacia la proyección futura presidencial que tenga tanto Boric en un mandato más adelante o alguien dentro de su propio sector. La capacidad de formar liderazgo es una de las cosas que tanto los gobiernos de la concertación como los de la nueva mayoría y el de Chile Vamos en sus dos versiones de Piñera no lograron hacer bien. Nosotros siempre teníamos una frase muy buena, que el presidenciable del presidente de alguna forma nunca llega a ser presidente. Y parece ser de que en el caso de Boric eso se va a cumplir. La ministra Jara, la ministra Toá no logran despegar en las encuestas, no logra tener esa herencia natural de un gobierno desde el Frente Amplio, sino que más bien el que ha capitalizado ese apoyo ha sido el socialismo democrático, que ha salido como una especie de sostén del gobierno. Ahora, ¿cuánto realmente de eso está afectado por los procesos constituyentes y cuánto de eso lo va a determinar hacia el largo plazo? Bueno, la política, en política hemos tenido, si descontamos a Boric, 2 presidentes en 4 periodos. O sea, esta es una coalición todavía con futuro por delante. Es la coalición que además debería ser el recambio natural del socialismo democrático. Y cuéntame, ¿cómo ves tú la posibilidad cierta de que la reforma a las pensiones pueda salir en este periodo? Porque no se ve mucha luz al final del túnel, ¿ah? Por usar un lugar común, pero francamente cuesta imaginar. De hecho, el mismo ministro de Hacienda decía, la mesa está servida. Otros dicen, ya, el gobierno ha entregado todo lo que ha podido, que partió con un 6,0 con respecto a este 6% adicional, quería 6% completo de solidaridad, hoy día está bordeando el 1,5, con ya máximo 2. Pero bueno, la oposición sigue diciendo que el gobierno está trincherado y así nos vamos, y pareciera ser que no va a haber reforma a las pensiones. ¿Cómo lo ves? Toda respuesta hacia la oposición va a ser una respuesta insuficiente. Yo te voy a dar la respuesta más bien política. Esto tiene una respuesta también dentro del Ujú. proyecto de ley. Pero te voy a dar la respuesta política. La respuesta política es que aprobar esa reforma de pensiones sería catapultar a la ministra Jara como una presidenciable y sería además aumentar la aprobación del presidente. La única reforma significativa que hemos tenido en los últimos años es la PGU, y la PGU se hizo en un contexto muy distinto al actual. Se hizo en un contexto de presión social, se hizo en un contexto de la gente en las calles reclamando por AFP, por ISAPRES, por pensiones, etcétera, que era una de las principales demandas del periodo posterior al estallido social, y ese contexto hoy en día no existe. Entonces la oposición no tiene ningún incentivo para aprobar este tipo de reformas. Tiene más bien incentivos para entramparlas. Ya logró ver cuál fue el efecto de las 40 horas en su momento con la ministra Jara, que de alguna forma la posicionó como un actor relevante dentro del gabinete, y evidentemente lo que no quiere es cometer ese error por segunda vez. Ya, pues eso un poco explicaría también lo que algunos sostienen, que aquí la oposición lo que está haciendo es dilatar porque no quiere, por lo menos de aquí a las próximas elecciones municipales, tener que pagar el costo de un rechazo, por ejemplo. Pero bueno, ese es un tema largo. Mira, quiero volver al tema inicial que nos convocaba con respecto a la UDI y lo que había preguntado el presidente. Y la UDI le contestó al presidente, molestos por supuesto, que no les pareció divertida la talla, y dijeron lo siguiente, que lo que debieran preguntarse es justamente al revés. ¿Qué hacer con el gobierno? Preguntarle al ChatGPT qué hacer con el gobierno. Bueno, a ver, si te lo pregunto a ti, ¿qué hay que hacer con el gobierno? Bueno, de hecho estaba Coloma exactamente al lado del presidente, pero era una actividad del Congreso en ese momento, pero esperó la respuesta para dar la respuesta como institucional. Pero sí, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición con el gobierno? Tiene la oportunidad para poder distanciarse, tiene la oportunidad para poder distanciarse de republicanos. Yo tengo la sensación de que quizás no tanto esta elección, pero sí la del próximo año va a ser una elección que se va a ganar más bien por las posiciones moderadas, más bien por las posiciones de centro. Y ahí es donde tiene que tratar de separar las posiciones con respecto a republicanos, tratar de llevar a republicanos hacia el extremo y aparecer ellos más bien como un partido de centro derecha. Y ese es uno de los errores estratégicos también que ha tenido Matei en el último tiempo, salir a responderle a los sectores más duros dentro de la derecha, más que tratar de enganchar un electorado que sea
más amplio. Y ahí es donde este tipo de negociaciones, este tipo de juegos pueden ser mal vistos por cierto sector de la derecha más extrema que no quiere esas instancias de diálogo, que más bien lo que premia es la convicción, etcétera, otro tipo de atributos, pero que de ninguna forma son suficientes para poder ganar una elección presidencial. Uno de los errores que tuvo Kast, que era un error y un atributo al mismo tiempo, la gente valoraba que el tipo era firme en sus convicciones, pero que sus convicciones estaban muy polarizadas. Entonces hay que encontrar un punto medio entre las dos cosas, mantenerse firme en términos de convicciones, pero también poder tener esa capacidad de negociación transando algunas cosas, porque esa es la naturaleza de una negociación. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer? Porque además, te vuelvo a decir, o sea, claro, la situación de no tener un candidato natural que pudiera representar al sector, más allá de lo que aparece, por supuesto, en la encuesta, la expresidenta Bachelet, pero el oficialismo no tiene un candidato o una candidata. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Es soltar esto? O sea, dar por perdida naturalmente la posibilidad cierta de poder volver a ser gobierno. Yo creo que naturalmente hay un espacio ahí dependiendo del resultado de la elección municipal. La elección municipal de este año va a ser clave en el sentido de que siempre nosotros decimos que proyecta las nacionales. En la elección de alcaldes, si una coalición tiene muchos alcaldes, evidentemente lo que va a tener es mayor fuerza territorial para la elección presidencial. Y si tiene muchos concejales, la elección de concejales predice muy bien la elección de diputados y la elección de senadores. Así que es un buen apronte para empezar esta carrera presidencial. Y ahí es donde va a ser clave las batallas, las grandes batallas que siempre se dicen, que son Santiago, ver algunas comunas que pueden ser interesantes donde no hay un riesgo necesariamente, pero donde pueden haber presidenciables o pueden haber políticos con proyección. Es el caso, por ejemplo, de Maipú, con un Tomás Bodanovich que se aleja del resto de todos estos problemas que tuvo el Frente Amplio asociados con las fundaciones y más bien lo que ha priorizado es la gestión por sobre la política. Ver si ese modelo de pronto funciona y si es que obtiene una cantidad de votos suficiente. Entonces, va a ser importante la cantidad de votos, va a ser importante estas batallas que son importantes y cuál va a ser el efecto en definitiva de la población migrante en algunas comunas. Hay hartas cosas que son interesantes para el análisis de la elección del próximo año. Ya, pues estaremos conversando entonces con Mario Herrera, cientista político, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, justamente cuando ya se nos acerquen las elecciones municipales. Te dejo súper invitado. Muchas gracias, además, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas buena tarde.